Hola, hola. Buenos días, Rocío, ¿me escuchas? Hola, Rocío, ¿me escuchas? ¿Me puedes confirmar si me escuchas? Gracias, Rocío. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy, de esta semana 2 de nuestro módulo 20. Como siempre, vamos a revisar primero lo que es nuestro orden del día. Darte la bienvenida a ti, Rocío, y a quienes más por ahí se integren posteriormente a nuestra sesión. Recordar las reglas de comunicación, que son nuestras reglas de etiqueta. También vamos a tener nuestra sección de preguntas y respuestas sobre nuestras actividades 3 y 4, y una vez que hayamos resuelto todas las dudas, vamos a concluir nuestra sesión. Como siempre, en esta sesión voy a dar lectura a lo que son todas las instrucciones y posteriormente en la segunda sesión del viernes vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizaré. Ya no me voy a detener a leer las introducciones y todas las demás partes de las actividades. Y bueno, nuestra actividad integradora 3 lleva por título Sobreexplotación en mi entorno. Y la introducción dice lo siguiente. La sobreexplotación de los recursos naturales tiene diversos efectos en la sociedad y en el ambiente en el que vivimos. Es por ello que debe de existir un aprovechamiento sustentable de los recursos que se extraen de la naturaleza, que puedan ser renovados y así garantizados para las generaciones futuras. Y tú, ¿ya identificaste cómo se sobreexplota tu entorno? ¿Qué acciones podrías realizar para que esta situación cambie o mejore? El propósito es identificar acciones de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno para comprender y reconocer la importancia de los recursos naturales y así proponer alternativas de aprovechamiento sustentable. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, identificar la importancia de la sustentabilidad, reconocer el impacto de la sobreexplotación de los recursos naturales, proponer acciones para el uso sustentable de recursos naturales en su comunidad, grabar, cargar y compartir video. ¿Qué entregaré? Un video a modo de noticiero en el cual saldrás a cuadro. Esto es importante, tienen que salir en la presentación para dar a conocer una noticia de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Y su contexto de la noticia puede ser que se esté dando en su comunidad, en su ciudad, en el municipio o en alguna parte del estado. Así como un guión escrito en el que presentarás como evidencia de la información presentada en el video y una conclusión para plantear el impacto ecológico, social y económico del aprovechamiento sustentable de recursos naturales en tu comunidad. ¿Cómo lo realizaré? En el punto número 1 pide investigar una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. Ok, en tu entorno o el contexto en el que se está dando esta explotación puede ser en su comunidad, si es una comunidad muy pequeña, puede ser en una ciudad o puede ser en algún municipio o en alguna parte del estado, ¿sale? La noticia debe ser de una fuente de consulta confiable y debe de contar con los siguientes datos: su fecha de publicación, ubicación, dónde está ocurriendo, de la localidad donde está ocurriendo la sobreexplotación, el autor y el año. En el siguiente punto, en el punto número 2, dice: una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde está ocurriendo, responde en un documento de procesador de texto las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tu respuesta. Esto es que si ustedes se encuentran varias noticias y también información extra sobre ese tipo de explotación que haya sido publicada, entonces pueden ustedes consultarla e incluirla en su procesador de texto para
complementar precisamente la información. Bueno, lo primero que nos piden que integremos en el procesador de textos es lo siguiente: características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. ¿Y qué características nos están pidiendo? El tipo de ecosistema, la ubicación donde está ocurriendo, recuerden latitud y altitud, el tipo de clima, la temperatura, y deben de mencionar dos ejemplos de especies de flora y dos ejemplos de especies de fauna. Recuerden eh, que en la parte, en la sección de novedades, por ahí les dejé información extra, precisamente relacionada con los tipos de ecosistema para que lo puedan identificar de manera más sencilla, ¿sale? Bueno, una vez que hayan investigado esta parte de las características, incluidos los ejemplos de especies de flora y ejemplos de especies de fauna, tienen que dar respuesta a las dos siguientes preguntas. ¿Qué recursos naturales se extraen de ese ambiente y explica cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado? Recuerden que hay muchos tipos de recursos que extraemos del ambiente para mantener el estilo de vida que tenemos, así que un ejemplo bien sencillo podría ser la extracción de un recurso mineral, como por ejemplo, em, podría ser el cobre, ¿no? Es un mineral que se extrae de la tierra para distintos, distintos productos, y el más sencillo que podemos mencionar es este que se aplica para la elaboración de cables conductores de electricidad, ¿sale? Y bueno, tienen también que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Los servicios ecosistémicos, recuerden que se refieren a todos aquellos beneficios que obtenemos del ecosistema. Por ejemplo, la regulación de la temperatura o la regulación del clima gracias a la cobertura forestal. Por ejemplo, ¿sale? Si tenemos por ahí una explotación maderable, bueno, vamos a tener consecuencias o impactos en los servicios ecosistémicos. Así que es importante que digan, bueno, se está explotando tal recurso, por lo que este servicio ecosistémico, que puede ser agua, que puede ser tierra, que puede ser el suelo, puede ser disponibilidad de comida, etcétera, está siendo afectado. La otra pregunta es qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente. Si tenemos algún tipo de sobreexplotación forestal, por ejemplo, recuerden que el que se realice una explotación forestal normalmente propicia que se haga una contaminación al aire o a la atmósfera por la liberación de gases de efecto invernadero. ¿Sale? Esto ya lo vimos precisamente en la actividad integradora 2, donde nos habla precisamente de una de las consecuencias dentro del texto, es el costo climático del ganado, y ahí se menciona precisamente. Y también tienen que indicar cómo impacta en la degradación del ambiente, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de contaminación está asociada a esos recursos naturales? Tienen que buscar el tipo de contaminación, si es minería, si es explotación de algún otro recurso como el agua, si es explotación de la tierra, qué tipo de contaminación está asociada. Por ejemplo, tenemos algún tipo de explotación de la tierra enfocada en, por ejemplo, algún cultivo o agricultura. Recuerden que esa explotación normalmente va asociada a algún tipo de contaminación química por el uso de fertilizantes. Entonces, ahí tenemos un tipo de contaminación, ¿sale? ¿Y cómo impacta en la degradación del ambiente? Bueno, normalmente tenemos, retomando este último ejemplo, podríamos tener pérdida de suelo, también podríamos tener degradación del suelo, otra que podríamos tener es erosión del suelo, podríamos tener una disponibilidad baja de agua, porque pues, obviamente tenemos mucha explotación también del suelo y en el suelo se retiene mucha agua, etcétera, ¿no? Ahí ustedes pueden investigar un poco más. ¿Alguna duda hasta aquí? Rocío, ok, seguimos, pero dudas, Rocío, ninguna, ok.
El punto número 3 dice, tienen que elaborar una conclusión donde tienen que plantear una acción de cómo puede ser una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu estado. Aquí no solo pueden plantear una sola acción para su conclusión, ustedes pueden plantear 2 o 3 acciones en las cuales ustedes van a eh, enfocarse en generar un beneficio ecológico, social y económico precisamente para hacer una explotación sustentable. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de explotación agrícola o cualquier tipo de explotación de alguna planta en agricultura, lo que podríamos hacer es decir, bueno, vamos a tener un beneficio ecológico en la cual vamos a manejar un riego tecnificado, ¿no? Para evitar la sobreexplotación tanto del agua como la erosión del suelo, ¿no? Vamos a tener un beneficio social porque se van a crear programas o cooperativas para que la gente participe precisamente en la explotación de este recurso, lo cual también me va a generar un beneficio económico, por ejemplo, ¿no? Estos programas. Ya ustedes ahí podrán desarrollarlo un poco más, pero es importante que no se queden con una sola acción, pueden ser 2 o 3 acciones, los cuales les permitan generar un plan que esté enfocado en la generación precisamente de estos 3 enfoques para su comunidad, pues. Siguiente punto, punto número 4, dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador de noticias o reportero o reportera, ¿sale? Su duración debe ser entre 4 y 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Primero deben de colocar la introducción donde van a mencionar la presentación de la noticia 1 con los elementos que indica el punto número 1. Ojo aquí, la introducción no es hablar de la noticia, ¿sale? O del contenido de la noticia. La introducción es presentar los datos de la noticia. ¿Qué nos están pidiendo? El autor, el año, el lugar donde está haciendo donde está ocurriendo, la fuente y la localidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí? Fecha, ubicación, autor y año, ¿sale? Eso es lo que ustedes van a presentar en la introducción. Aunado a esto, yo les recomiendo que se presenten también ustedes. Mi nombre es Tazatá, soy estudiante de prepa en línea, estoy cursando el módulo 20. Y bueno, les voy a presentar vamos a hablar sobre explotación de recursos naturales. Y con base en ese tema, retomé información, investigué información publicada en la noticia, ya ahí mencionan el título, publicada por el autor que está ocurriendo instalado en el año y ya ustedes le indican el año. Eso sería la introducción, ¿sale? No necesitan decir nada sobre el contenido de la noticia, solo es la presentación de los datos de la noticia y su presentación, ¿vale? Después viene el desarrollo, donde tienen que mencionar o comentar los aspectos, los 3 aspectos que indica el punto número 2. Bueno, ya una vez que realicé yo mi presentación, voy a seguirme con la información que investigué en el punto número 2. Lo primero que nos piden es mencionar las características del ambiente, y mencionan las características del ambiente, todas las que les solicito. Y dan lectura y respuesta a las 2 preguntas que están ahí, ¿sale? Ese va a ser el desarrollo, nada más. Y por último, el cierre. En el cierre van a mencionar precisamente la conclusión que ustedes elaboraron previamente. Entonces, ya que dan respuesta a la segunda pregunta, que es lo último del punto número 2 o del desarrollo, van a cerrar o concluir precisamente mencionando que cuál sería la propuesta que ustedes generaron precisamente para generar o realizar una explotación sustentable de dichos recursos naturales. ¿Ok? Eso sería cómo tendría que estar estructurado su guión. Ahora, no se preocupen si no llegan a 4 o 6 minutos.
Lo mismo que para la elaboración de sus conclusiones, introducciones o cualquier cosa que les han pedido extensiones. Aquí no les voy a evaluar los minutos o el tiempo que dure el video, sino que cumplan con lo que se les está solicitando en el contenido. Por eso es bien importante que no pierdan de vista qué va en cada sección y que los 3 puntos que nos piden al principio que se investiguen, los investiguen de manera completa para que no tengan ninguna penalización, ¿sale? ¿Dudas hasta acá, Rocío? Ok. Una duda, Rocío, ¿el video se puede, puede pasar el límite? Claro que sí, es lo que les acabo de mencionar, lo que te acabo de mencionar, no importa si dura 4, si dura 3, si dura 7, no hay ningún problema siempre y cuando cumplas con exponer o presentar en tu video lo que se solicita en cuestión de información, ¿sale? Normalmente no se extiende tanto el video, pero sí lo mínimo que puede durar es alrededor de 3 minutos, que es en lo que exponen precisamente toda la información que se les está solicitando, ¿vale? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, vamos a seguir avanzando. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras herramientas como Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. ¿Sale? Entonces, tenemos 3 herramientas que nos sugieren, Filmora Go, KineMaster o Adobe Premiere Rush. En este caso también nos dan la opción de realizar nuestro video en la herramienta de Canva y nos ponen aquí un enlace para saber cómo realizarlo. Y por último tenemos la herramienta de PowerPoint, que también ustedes la pueden utilizar precisamente para la elaboración de su video. Y aquí también tenemos el enlace para saber cómo hacer la grabación en esta herramienta de PowerPoint. Siguiente punto, punto número 5. Integran en un documento en procesador de textos lo siguiente. Primero, ya saben, su portada con su identificación, aquí no hay ningún problema. El guión escrito como evidencia de la información que se presentará en el video de acuerdo con la estructura de la instrucción número 4. Esto es que debe de llevar una introducción, un desarrollo y un cierre. Y este texto debe estar o debe de coincidir con lo que ustedes van a estar presentando durante el video, ¿vale? El enlace del video realizado a modo de noticiero que sea congruente con el guión escrito, que es lo que les mencionaba. Y por último, en su procesador de textos van a incluir sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C, ¿sale? Entonces van a hacer su investigación de los 3 primeros puntos que se les solicitan, van a acomodarlos en la estructura que se les indica, introducción, desarrollo y conclusión, van a grabar su video y después van a poner el enlace de ese video en su procesador de textos con los otros puntos que se le solicitan, ¿sale? Incluyendo su guión, su portada y sus referencias, ¿vale? ¿Alguna otra duda hasta aquí, Rocío? Todo bien. Ok. Aquí, antes de pasar ya a lo último, me detengo para que no olviden. Es bien importante que una vez que ustedes generen el enlace a su video, modifiquen los permisos de acceso, porque obviamente si yo no puedo evaluar su video, pues no voy no, va a quedar como no evaluable su actividad, por lo que es importante que no olviden modificar los permisos de acceso. Y ya por último nos dice una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Tenemos una nota importante, dice asegúrate de guardar tu documento de procesador de texto correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla para evaluar. La siguiente actividad es
la actividad integradora 4 y lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y la introducción dice lo siguiente: estamos en un mundo con una impresionante variedad de vida y recursos naturales que tienen diferentes niveles de organización y se ven modificados por cambios climáticos, cuestiones geográficas, catástrofes naturales, entre otras variables, que no son infinitos y pueden acabarse si no se realizan acciones que mejoren el entorno y con ello nuestra calidad de vida. El propósito es identificar la importancia de la biodiversidad y la aplicabilidad de los principios fundamentales de conservación, aprovechamiento sustentable y leyes que promuevan la mejora ambiental y resuelvan alguna problemática del entorno. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, reflexionar sobre la importancia de la biodiversidad, identificar problemáticas ambientales del entorno y reconocer fundamentos y leyes que aminoren el impacto ambiental. Que entregaré un documento en un procesador de textos en el que integres los puntos mencionados. Ahora, en cómo lo realizaré, el punto número 1 nos dice que deben de entrevistar a 5 conocidos amigos o familiares que vivan en su comunidad siguiendo la guía de entrevistas que se muestra a continuación. Tome en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema. Nos pone dos ejemplos, la latitud y la altitud. Y los bióticos son aquellos que tienen vida, como bacterias, hongos, etcétera. Y bueno, aquí tenemos la tabla con las respuestas. Son 6 preguntas que deben de ser aplicadas a 5 personas de su comunidad. Es importante que estas personas vivan en la misma ciudad, en la misma comunidad, en el mismo municipio y no en lugares diferentes. Eso sí es importante, ¿sale? Ahora, aquí me voy a detener un poquito con esta parte de los factores bióticos y abióticos para que no se confundan y vean cómo tienen que explicar algunos términos. Por ejemplo, normalmente aquí nos dice que los factores bióticos son todos aquellos que no tienen vida, ¿sale? Por ejemplo, las rocas o las piedras no tienen vida, pero no se consideran factores o no pueden ser factores bióticos. ¿Por qué? Si bien esos no tienen vida, estos no alcanzan a modificar nuestro ecosistema. Por lo que una característica de un factor abiótico es aquel que no tiene vida, pero que modifique el ecosistema. Y ahí tenemos ejemplos de la latitud y la altitud. Ahora, otro ejemplo de un factor abiótico podría ser la lluvia, por ejemplo. Otro podría ser la temperatura, ¿sale? Entonces, ahí tienen otros dos para que no se confundan. Hay cosas que no tienen vida, pero que no alcanzan a modificar nuestro ecosistema. Entonces, es importante que no pierdan de vista esto, que no tienen vida los factores abióticos, pero para que sean factores abióticos deben de poder tener un impacto en la modificación de nuestro ecosistema. ¿Alguna duda con relación a las entrevistas, Rocío? Ninguna. Ok, seguimos avanzando. Punto número 2. Con base en la respuesta de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Ahora, ¿por qué es importante o por qué les decía, les ponía estos ejemplos de los factores bióticos y abióticos? Porque como en el punto número 2 piden que tomen como base de fuente de consulta la respuesta de sus entrevistas, deben de obtener, obviamente, respuestas eh, coherentes a lo que están preguntando. Esto es importante debido a que van a dar respuesta a lo siguiente. Ahora, ¿cómo es posible obtener respuestas coherentes? Bueno, simple y sencillamente aclarándole los temas que no tengan claros sus entrevistados o los conceptos. Y así es como ustedes pueden obtener una respuesta clara y coherente.
Bueno, entonces, en el punto número 2, lo primero que solicitan es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y abióticos. Ojo aquí, es describir el ecosistema, no colocar una lista de factores bióticos y abióticos. ¿Y cómo lo van a describir? Tienen que indicar exactamente qué tipo de, indicar exactamente el factor biótico y abiótico presente en ese ecosistema, ¿sale? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, indicar exactamente a qué altitud está ubicado ese lugar, a qué latitud está ubicado ese lugar, qué temperaturas promedio se pueden presentar en ese lugar, qué tipo de plantas hay en ese lugar y qué tipo de animales hay en ese lugar, ¿sale? Exactamente cuáles son. Después tienen que describir el grado de conservación, qué grado de conservación tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, disponibilidad del agua y cuidado del suelo en tu entorno. Aquí yo les recomiendo que lo hagan por separado, siguiendo cada punto. Por ejemplo, el grado de conservación de la flora es bueno, es malo, es regular. El grado de conservación de la fauna es bueno, es malo, regular. ¿Por qué? Y dicen por qué. Asimismo, el grado de conservación del ambiente con relación a la calidad del aire es bueno debido a que lo mismo para el agua, ya indican si es bueno o malo, regular. Y por último, lo mismo para el cuidado del suelo, ¿ok? Después hay que dar respuesta a las siguientes preguntas, que son dos. La primera dice, ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de tu comunidad? ¿Sale? Problema ambiental, este se genera a partir de cualquier actividad humana, ¿sale? Entonces, tenemos agricultura, podemos tener algún problema ambiental de contaminación del suelo, ¿sale? Tenemos ganadería, podemos tener contaminación del suelo, contaminación del aire y contaminación del agua, ¿sale? Tenemos minería, podemos tener algún tipo de sobreexplotación de recursos, ya sea de agua, o podemos tener algún tipo de contaminación del suelo, del agua, del aire, ¿sale? Cualquier actividad que realicemos en el ambiente, en la extracción o aprovechamiento de recursos, nos va a acabar generando un impacto o un problema ambiental, el cual va a ser ya sea algún tipo de contaminación o algún tipo de sobreexplotación de algún recurso, ¿sale? Entonces, los problemas ambientales pueden ser de dos tipos, de contaminación en todas sus variantes o de sobreexplotación en todos los tipos de recursos, ¿vale? Ya nada más ustedes tendrán que identificar, bueno, un problema de contaminación puede ser problema de contaminación del agua por sustancias químicas, por sustancias biológicas, contaminación del suelo hasta por basura, por ejemplo, etcétera, ¿no? Todo eso, o contaminación del aire por industria, por parque vehicular, etcétera, ¿no? Todo eso son problemas ambientales. La otra dice, ¿qué afectaciones se mencionan que haya los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causados por el problema ambiental? Entonces, si tenemos un problema de contaminación, yo voy a decir, esta contaminación lo que hace es, o lo que está provocando es que haya una menor disponibilidad de tales recursos naturales que sirven para y ya. También afecta a los seres vivos, ya que causa, y ya ustedes indicarán ahí qué causa o qué efectos tiene en los seres vivos ese problema ambiental. Y por último, en este punto tienen que incluir un listado de acciones que ya se están realizando en su comunidad para minorar las consecuencias de el impacto ambiental identificado, ¿sale? Aquí es lo que ya se está haciendo, ya sea por parte de autoridades, ya sea por parte de organizaciones civiles, o cualquier tipo de grupo que esté organizado precisamente en disminuir ese problema ambiental que se identifica. ¿Dudas hasta aquí, Rocío? ¿Todo bien? Perfecto. Sigamos avanzando. Punto número 3. Realizar una investigación y responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años?
Recuerden, el ecosistema está compuesto por factores bióticos y abióticos. Está influido por los dos, que es lo que se maneja ahí en el punto número 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años? Vamos a intuir que precisamente ha habido cambios tanto en los factores bióticos como en los factores abióticos. Puede que haya diferentes plantas, más plantas, el número de plantas, diferentes tipos de organismos eh, en la cantidad, en el tipo de especies. En la parte de factores bióticos podemos ver que puede haber una mayor disponibilidad de algún recurso o menor disponibilidad de algún recurso. Quizá ya tenemos una modificación del clima, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que mencionar aquí. La otra pregunta dice qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver problemas de tu entorno. Aquí lo único que van a hacer es consultar las leyes ambientales que les ayudan a resolver problemas de su entorno. No van a decir de qué tratan, lo único que tienen que hacer es colocar ahí el título de esa ley, ¿sale? Por ejemplo, si hay un problema de explotación o sobreexplotación de recursos forestales, ahí podrían mencionar la Ley Nacional Forestal, ¿no? Esa sería una. Y por último, ¿qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaste? Aquí ustedes van a proponer acciones adicionales a las que ustedes ya incluyeron que ya se están haciendo. Por ejemplo, si tenemos una explotación forestal y se está haciendo un programa de reforestación por algún programa federal o del estado, yo podría proponer, bueno, vamos a generar eh, eh, de manera local viveros para la producción de plantas endémicas del lugar y continuar a lo largo del tiempo con la reforestación, ¿no? Ese podría ser algo que me gustaría que se hiciera aparte de lo que ya está haciendo, ¿no? Y esto generaría, no sé, fuentes de empleo. Ese podría ser una acción para resolver nuestro problema de explotación forestal en caso de este. El siguiente punto nos pide elaborar una infografía que integre la información que recabaron de las entrevistas y de su investigación, estructurándola de la siguiente manera. Lo primero que tienen que hacer es mencionar el tipo de ecosistema de su entorno y sus características. Les decía precisamente que los tipos de ecosistema los pueden consultar en la información que yo les dejé en la parte de novedades. Ahí está muy sencillo, está muy rápido de que lo puedan consultar para que vean cuáles estaría aplicando en el lugar donde ustedes viven. Y bueno, las características, recuerden, las características ya son aquellos factores bióticos y bióticos definidos, temperatura, tipo de clima, eh, especies de plantas y especies de animales que encontramos ahí, altitud, latitud, etcétera. Todo eso son las características del ecosistema, que son ¿qué? Los factores bióticos y abióticos definidos para precisamente ese ecosistema. Después tienen que incluir la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años ahora, que esa ya la tienen elaborada previamente. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Ok, si tenemos aquí, por ejemplo, un problema de contaminación, ¿qué es lo que causó esa contaminación? Puede ser una actividad humana de una empresa que esté generando algún tipo de producto, que los residuos sean muy contaminantes. ¿Y qué consecuencias tiene ese problema ambiental? Quizá ya está generando que se sequen las plantas o la flora de ese lugar, ya tampoco hay fauna, o está generando problemas de salud en la población, no sé, todo ese tipo de cuestiones aquí las van a incluir. Impacto en tu comunidad del problema ambiental, ¿sale? Aquí también tenemos que mencionar si tenemos menor disponibilidad de recursos,
Si tenemos algún tipo de problema crónico que esté presentando en nuestra población, tanto en el ecosistema como en las personas o en las poblaciones de plantas y animales que están cerca o que están en contacto con este problema ambiental. Y por último, tienen que mencionar las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Pues las acciones ya, obviamente, ya las tienen por ahí consultadas, ya las reunieron, y lo mismo para las leyes, ¿sale? Solo tendrían que retomarlas de la investigación previa. ¿Dudas hasta aquí con, ok, Rocío, el ecosistema hace 10 años, ¿cómo lo podemos investigar? Ya que yo me mudo mucho de casa y actualmente donde vivo apenas tengo 3 años. Ok, lo que podrías hacer es que ya que vas a entrevistar, a realizar las entrevistas, pregúntale a tus entrevistados si alguno lleva más de 10 años viviendo en ese lugar. Entonces, una vez que tú realices esa entrevista, le preguntas a las personas los años que tienen viviendo ahí, y ya les puedes preguntar, bueno, ¿cómo era antes este lugar? ¿Había más plantas, menos plantas? ¿Qué tipo de animales había? Si siguen habiendo ese tipo de animales. ¿Qué tan grande era la comunidad? ¿Qué otras infraestructuras urbanas había? Porque eso también ya se vuelve parte del ecosistema, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Ok, seguimos. Para la elaboración de su infografía, pueden utilizar alguna de las siguientes herramientas: Canva, Pictochart o Behance. Y es importante que utilicen estas herramientas para compartir posteriormente el enlace. También pueden integrar fotografías que ustedes tomen de algunas o algunas que seleccionen de la. Entonces, recuerden, la infografía es también de una sola hoja y pueden hacerlo con Canva, Pictochart o Behance. Aquí también pueden incluir imágenes y o fotografías que ustedes tomen, ¿sale? Por último, el punto número 5, lo que va a ir integrado en su procesador de textos. Primero, su portada con sus datos de identificación. Después van a incluir en su procesador de texto su tabla de entrevistas. También van a incluir el desarrollo de los elementos del punto número 2, todo lo que investigaron en el punto número 3, el enlace a su infografía, el cual van a obtener directamente de la herramienta que ustedes ocupen, Pictochart o Behance. Y por último, en su procesador de textos tendrán que colocar o tienen que colocar sus fuentes de consulta con base en el manual de citas APA de Prepa en línea C. Aquí tenemos también una nota importante que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu infografía, porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y aquí abajo tenemos los enlaces para cada una de las herramientas de cómo obtener precisamente el enlace que ustedes van a compartir de su infografía. Y bueno, ya por último, nos dice: una vez que tengas integrado tu archivo, tienen que guardarlo en su equipo de la siguiente manera. Ya saben, apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo cargarlo a la plataforma, asegurándose de que el formato de guardado sea .docx o .doc. Bueno, hasta aquí con la revisión de nuestra actividad integradora 4. Recuerden, cualquier duda que tengan me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma. Ahí les estaré respondiendo lo más pronto posible. Me detengo también antes de cerrar para recordarles: en ambos casos es importante que no olviden modificar los permisos de acceso, ¿sale? Eso es súper importante, porque muchas veces pasa que hacen bien bonitos sus trabajos, les quedan bien padres y se les olvida precisamente hacer la modificación de los permisos de acceso. Entonces, recuerden modificar los permisos de acceso. Para cargar el video, si ustedes hacen el video, bueno, si no utilizan ninguna herramienta, si utilizan, por ejemplo,
pueden utilizar hasta la cámara de su celular. Si lo hacen con su celular, no se preocupen, solo que sí es importante que el video lo carguen en su carpeta Drive, pero de su cuenta institucional, ¿sale? Y desde ahí tendrán que generar el enlace para compartir el video o de acceso al video, ¿vale? Bueno, creo que no se me pasa nada más. De mi parte, creo que sería todo. Nos estamos viendo por aquí el día viernes a la misma hora y el video lo van a tener en un ratito más o la grabación de la sesión la van a tener un ratito más disponible, ya saben, ahí en la pizarra de sesiones, ¿sale? Que tengan un excelente miércoles. Nos vemos por aquí el día viernes. Que estés muy bien, Rocío. Nos estamos escuchando por aquí el día viernes. Muchas gracias por tu compañía. Antes de irnos, ¿no tienes ninguna otra duda? Rocío, ¿todo bien? ¿Ninguna otra duda? Bueno, pues que tengas excelente día, Rocío. Si no tienes más dudas, nos vemos por aquí el día viernes. Muchísimas gracias. Bonito día.